El día viernes 6 de julio de 2018, en el Salón Parroquial, se lleva a cabo la charla conferencia ¿Qué ocurrió con los alemanes del Volga que quedaron en Rusia?, a cargo del profesor René Kruger. También estuvo presente el coro tradicional alemán. En esta charla presentación se conoció la historia de los alemanes que no vinieron a América. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿A dónde fueron llevados? ¿Cómo están las aldeas en el día de hoy? Esta conferencia es un pantallazo de lo que pasó en Rusia. Hago primero una presentación de cómo se formó ese llamado Compacto Sociocultural Alemán del Volga, hace 250 años, cómo empezaron las medidas de rusificación, ya bastante antes del comunismo, en 1870, por qué se fueron muchos, porque muchos se fueron a Alemania, muchísimos a Estados Unidos, una buena parte acá a la Argentina, en menor cantidad a Canadá y Brasil. Acá, desde el centenario en adelante, se decía de Alemania fueron a Rusia, de Rusia fueron a la Argentina. Eso es cierto solamente en parte, porque los que se vinieron para acá no eran más que 20 o 30 mil, que es una ínfima parte del millón que quedó allá. Claro. O de los 600, 800 o 900 mil, porque hubo tantos migrantes a distintas partes, a Estados Unidos, a Alemania, e internamente de Rusia, que es muy difícil saber cuántos había exactamente. Pero a comienzos del siglo XX había, en cifras redondas, para decirlo así, casi 1 millón. O sea, es el 3%, el 2% el que vino. Los otros quedaron allá. Por la Primera Guerra Mundial, 1914, y por la Revolución Comunista de 1917, se cortaron las comunicaciones. De manera que la gente de acá, ya hacer contacto y llevar correspondencia con sus primos lejanos, primos segundos, primos terceros, después de 2 o 3 generaciones, le fue interrumpido. Y después vino 1941, cuando Stalin liquidó la República Autónoma Socialista Soviética de los Alemanes del Volga. Era una configuración política integrada a la Unión Soviética, pero con cierta autonomía. Él la liquidó y mandó a la gente un 20% a Siberia, un 80% a Kazajstán, y ahí se cortaron todas las comunicaciones, de manera que desde esa época, del 41 en adelante, los alemanes del Volga, sus descendientes, mejor dicho, acá en la Argentina, prácticamente no tenían más ningún tipo de contacto. Como las fuentes históricas sobre esa historia están en ruso, en alemán y en inglés, la gente acá tampoco los podía leer. En inglés hasta cierto punto, la gente más joven, pero esta literatura que se consigue en Alemania y en Rusia, ahora está todo en internet, lo que uno quiere buscar, fue prácticamente inaccesible. Entonces, después de un viaje a Rusia hace unos años con mi esposa y de recorrer las aldeas, dijimos, acá hay un material de muchísimo interés para la gente en Argentina, tanto alemanes del Volga como también otras personas interesadas en migraciones, docentes, investigadores, gente con amor por la historia y por la historia del propio país, que con esto podemos armar una conferencia. La conferencia tiene más de 420, 430 fotos. Las fotos históricas son tomadas de libros, de internet, y las fotos de las aldeas que voy a mostrar son todas tomadas por mí mismo. Claro. De manera que van a ver un pantallazo de cómo les fue a los que quedaron allá y cómo están las aldeas también, porque en las aldeas prácticamente no quedaron alemanes, fueron ocupadas por rusos. Esto se desata luego de ese cortocircuito que hubo entre Stalin y Hitler, sí. Donde piensan que los alemanes que estaban allí, los Exacto. alemanes del Volga, podían ser espías. Exacto, esa era la acusación. No es que piensan que pueden ser espías, sino que esa fue la acusación que les hicieron. En el año 64, ya después de que Khrushchev decapitara históricamente a Stalin, y empezó un proceso de desestalinización.
Imagínense, esa palabra suena a desratización, es como matar insectos o liquidar un bicho feo. Y así fue. En ese proceso, el Politburó de Moscú largó una declaración, voy a mostrar hoy el texto, donde dicen que las acusaciones hechas en ese momento no son verídicas y fueron injustas. Y en los años 80 y posteriormente empezaron procesos de rehabilitación de personas que fueron condenadas sin ningún tipo de juicio, solamente por la acusación de que había que matarlas. Pero nunca se pagó una indemnización a nadie, ni a los alemanes de Rusia en general, ni a los otros pueblos, porque todos los pueblos sufrieron esto, todos, sí. O sea, esa acusación, la invasión de Hitler a la Unión Soviética fue tomada como una excusa para liquidar a los alemanes y considerarlos enemigos. Claro. De esa gente que fue llevada a la Siberia y a otros lugares, ¿qué porcentaje pudo, según su investigación, qué porcentaje pudo sobrevivir a esto? ¿Al clima? Sí, no demasiados, no demasiados. Murieron muchísimos por el frío, por los malos tratos. Ellos fueron metidos en una especie de campo de concentración de trabajo forzado y que se llamaba Trutarmía, que significa ejército de trabajo, donde no estaban armados, sino con sierras, palas, picos, etcétera, para talar, para trabajar en canteras, en rutas, en canales, en diques, y los vigilaban soldados muy bien armados. Entonces, el nombre de por sí es casi un chiste, ejército de trabajo, eran presos para trabajar, y el objetivo era liquidarlos con trabajo, o sea, aprovechar, no matarlos así nomás, sino con trabajo, sacarles hasta el último jugo, lo que hizo Hitler con los campos de concentración, prácticamente exactamente igual. Ahí se murieron muchísimos miles, otros por el tremendo frío, la falta de alimentación y las enfermedades. Hasta los años prácticamente de 60 y largo, no podían moverse tampoco, o sea, no tenían libertad de viajar, si estaban bajo una autoridad que se llamaba comandatura, tenían que presentarse, no podían cambiar de domicilio. Bueno, esto ha liquidado a una enorme cantidad, no solo de alemanes, sino también de muchos otros pueblos en la Unión Soviética. Una vez que cayó el comunismo, la mayor parte de los descendientes de alemanes en Rusia se fue a Alemania, 2,5 millones. 2 millones. En Rusia quedan hoy más o menos 600.000 personas que consideran que son ciudadanos rusos, pero de cultura y etnia y origen alemán. Claro. O sea, la mayor parte se fue. Hay que calcular que ahí desde el 64 en adelante ya han pasado prácticamente 2 generaciones. De manera que esa cifra no es la cifra de sobrevivientes, sino que son los hijos y también nietos de sobrevivientes. Sí. Esa cantidad que llegó a Alemania fue reconocido como sí, tal, sí. alemanes. ¿Qué pasa con los ciudadanos que están fuera de ese lugar, Canadá, Brasil, bueno, incluido Argentina? Sí, no pueden ser alemanes porque Alemania considera que los que están acá, desde hace 100 años, 140 como acá, no fueron perseguidos políticamente ni de otra manera por el hecho de ser alemanes. En cambio, los que estaban en la Unión Soviética fueron perseguidos por el hecho de ser alemanes, y Alemania reconoce que la invasión de la Unión Soviética por Hitler, con la Operación Barbarossa, fue el motivo que se usó para torturarlos, martirizarlos, matarlos, deportarlos y maltratarlos de miles de formas. Entonces Alemania, como reconoce que tiene culpa, porque el Estado alemán actual es la continuación de todos los anteriores, del imperio, de República de Weimar, del Tercer Reich, etc., les da la ciudadanía alemana, pero los que están acá, los demás, no. Para poder obtener la ciudadanía alemana hay que tener un padre o madre o abuelo o bisabuelo, hasta el 1914 se puede remontar esto, alemán, claro, con ciudadanía alemana. Sí. Claro.
En esta recorrida que usted hizo por los lugares donde estuvieron los alemanes del Volga, usted dice que ya casi en las aldeas no queda nada de lo que... No, en las aldeas... De Marienthal le pregunto que es de donde vino mucha sí, gente sí, para sí. este lugar. No, en las aldeas, de las aldeas tuvieron que irse. Y los animales, las casas, las herramientas, todos los utensilios que tenían en las casas los tuvieron que dejar. Se fueron con lo puesto y lo que podían llevar en alguna pequeña valija. Prácticamente no quedaron alemanes, salvo muy pocos casos. Alguna persona que se había casado quizás con un ruso y que pasaba por ruso, de esos casos conozco algunos, pero si no, a todos los sacaron de ahí. Y esas casas fueron ocupadas por rusos eslavos. O sea, el gobierno puso ahí población que no tenía casas. Cuando el comunismo estaba por empezar a caerse, todavía no había caído, en los últimos años, nació en Rusia una organización que en alemán se llamaba Wiedergeburt, que significa nuevo nacimiento o renacimiento, que era una organización de centenares de miles de alemanes que querían quedar en Rusia, pero que se les reconozca una autonomía cultural y se les recreara una república en el Volga. La gente rusa de esa zona se opuso a esto y la oposición fue tal que el gobierno no avanzó con ese plan, para el cual Alemania incluso ofreció dinero. Otra posibilidad era ubicarlos en la península de Crimea. Digo, menos mal que no lo hicieron porque ahora es zona de guerra con Ucrania, o fue, ahora ya es ruso otra vez. Y entonces, por lo que optaron es irse del todo. Y por eso se fueron masivamente, en los últimos años del gobierno comunista, algunos miles ya, pero una vez que se cayó el sistema, fueron en banda. Y ya 2,5 millones en Alemania es impresionante. Sí, impresionante. Debido a su conocimiento, la última pregunta, debido a su conocimiento, Argentina es un crisol de razas. Tenemos desde italianos, alemanes, polacos y demás. ¿No vemos las otras colectividades que se arraiguen tanto a sus antepasados y a sus tradiciones como tenemos en Entre Ríos con los alemanes del Volga y bueno, y en Buenos Aires también? En su opinión, ¿a qué cree que se debe esto? Quizás porque es un pueblo que ha sufrido mucho. Los italianos pasaron un shock económico, los españoles también, se vinieron acá, se integraron, incluso los ingleses, franceses y otros. Hay ciertos paralelos con otros pueblos donde pasa eso. Por ejemplo, los judíos, pero ahí está el tema de la religión. O sea, los judíos han sufrido muchísimo en su historia, hasta la actualidad, y sus raíces van a seguir siendo la religión de Israel y la identidad de judío, que no está del todo claro en qué consiste, porque hay judíos ateos también, pero son judíos. Entonces, ¿en qué consiste? En la nacionalidad no, en la religión no, pero en una identidad a la que se aferran. O sea, hay algunos otros que también sienten una identidad con raíces, aunque la mayoría absoluta está arraigada en el país donde están. O sea, yo sé que si Alemania le diera pasaporte alemán a todos los alemanes del Volga del mundo, va a haber un porcentaje que se va a ir a Alemania, pero no va a ser la masa. Los de Estados Unidos ni van a pensar, porque están tan bien allá que... Y los de Argentina, algunos se van a ir, pero no van a ir masivamente. Es casi una identidad, digamos, con cierto cuidado lo quiero decir, una identidad que en algunos casos tiene algunas cosas artificiales. Por ejemplo, en la vestimenta. Los alemanes del Volga tenían vestimentas en Rusia, pero acá hay pocos grupos folclóricos que usan esa vestimenta para sus bailes típicos, para sus desfiles, etc., sino que los ven vestidos como chicos de Baviera, como mujeres o varones de Baviera, y esa no es la identidad alemana del Volga. Hay algunos grupos, por ejemplo en San Antonio hay un grupo que se llama Gewohnheit, costumbre le dice, un grupo de danza, y las mujeres tienen vestimentas alemanas del Volga. En Santa Rosa, en La Pampa, también hay un grupo
y tienen dos uniformes, un uniforme alemán del Volga y un uniforme bien alemán, como el de Baviera precisamente, que es la imagen de Alemania para afuera, el de Baviera, que esos pantalones cortos y cerveza en la mano y comiendo choricito y chucrut, pero esa no es la imagen del alemán del Volga, pero algunos grupos sí la cultivan.